Bien, buenos días queridos. Vamos a repasar las características fundamentales de las funciones. Para ello tomaremos como ejemplo esta sencilla función a trozos. Como estáis viendo tiene un primer tramo de función, ¿de acuerdo? Que es lineal, que es creciente y que acaba en un punto relleno. Continuamos por una función parabólica de segundo grado que empieza por un punto hueco en x igual a menos 3 y termina en x igual a 1 en otro punto hueco. Y por último tenemos una función lineal igualmente de primer grado que empieza por un punto relleno en x igual a 1 y que crece. ¿Ok? Bien, repasemos, recordad los conceptos de las principales características de una función. En este caso empezamos por el dominio, ¿vale? Como estáis viendo aquí, el dominio es el conjunto de los valores de x presentes en la función. Debemos barrer la función de izquierda hacia derecha, ¿de acuerdo? Buscando qué valores de x están presentes en la función. Empiezo, ¿vale? Y siempre hay que hacerlo a partir del eje. Y veo que para x igual, bueno, viene de hecho desde menos infinito, porque no hay ningún punto que corte, ¿vale? Ningún punto que suponga el inicio de este tramo de función. Significa, por tanto, que llega hasta menos infinito. ¿Vale? Bien, pues barremos de izquierda a derecha y llegamos hasta x igual a menos 3. Aquí hay un punto relleno y aquí hay un punto hueco. Por tanto, prevalece el relleno. Significa que para x igual a menos 3 hay función, que de hecho se representa en este punto y igual a menos 1. Continuamos hacia la derecha barriendo, ¿ok? Y encontramos que hay otro salto aquí, en x igual a 1. Aquí hay un punto hueco, pero aquí hay un punto relleno. Significa que para x igual a 1 sí que hay función, al menos en este tramo. En este tramo hay un punto relleno, significa que sí tiene un valor de y correspondiente. Por tanto, sí que estaría incluido x igual a 1 en el dominio. Seguimos hacia arriba, ¿ok? Y vemos que nuestra función hasta x igual a más infinito sigue teniendo, en este caso, valores de x. Por tanto, el dominio, recordad que se representaba así, dominio de f de x será igual a ¿qué? A todos los valores, en este caso, desde menos infinito hasta más infinito. Recordad que menos infinito y más infinito se ponían entre paréntesis. ¿Ok? También podríais poner, como son todos los valores de la recta real, bueno, pues R, ¿vale? Para todo valor perteneciente a R. Vamos con el recorrido. ¿El recorrido qué era? El recorrido era el conjunto de los valores de y de la función, conjunto de los valores de y. Es decir, tenemos que barrer la función desde abajo hasta arriba, a lo largo de todo mi eje y, ¿de acuerdo? Desde abajo hasta arriba, buscando qué valores de y están presentes en la función, ¿ok? Bien, pues en este caso empezamos por el menos infinito, que viene en este tramo de función, menos infinito, llegamos hasta y igual a menos 4 y nos encontramos un punto hueco y un hueco de hecho en la función para valores de y entre menos 2 y menos 3. ¿Ok? Bueno, pues, ¿qué habría que hacer? Recordad, cuando llegamos a esta situación tenemos que barrer en horizontal y verificar si en esos valores de y encontramos algún tramo de función en los que sí esté presente esos valores de y. ¿Vale? Aquí tenemos valores de y entre y igual a menos 2 e y igual a menos 3 y aquí tenemos valores de y entre y igual a menos 2 e y igual a menos 3. Por tanto, este hueco a nosotros no nos importa absolutamente nada. ¿Ok? Seguimos barriendo hacia arriba, ¿vale? Y vemos que este tramo de función se acaba, pero como por aquí continúa y por aquí continúa, pues seguimos teniendo valores de y, ¿vale? En todo este tramo de función. Seguimos barriendo hacia arriba y llegamos a y igual a 5. Parece que aquí se acaba la función, pero si continuáramos por esta función que llega hasta más infinito, nos indicaría que existen valores de y, ¿de acuerdo? Para valores que sean mayores de y igual a 5. Por tanto, el recorrido, que se representaba así, recorrido de f de x, serán todos aquellos valores de y presentes en la función. En este caso están todos, por tanto, de menos infinito a más infinito, o lo que es lo mismo, r también. ¿De acuerdo? Bien, siguiente característica a recordar, los puntos de corte con los ejes. Valores de x e y en los que la función corta con los ejes cartesianos, ¿vale? Nosotros tenemos que observar la función y ver en qué valores corta la función, ¿vale?
con los ejes. En este caso empezamos por el eje X. Con el eje X diríamos punto de corte con el eje X. ¿Vale? ¿En qué valores de X se producen esos cortes? Pues se producen en X igual a menos 2 y en X igual a 3. ¿De acuerdo? Vamos ahora a los puntos de corte con el eje Y. ¿De acuerdo? ¿En qué valores de Y, en este caso solamente podría ser 1 o ninguno, en qué valores corta mi función con el eje Y? Aquí lo encontramos. Para Y igual a menos 4. ¿De acuerdo? Por tanto, vale, como veis, esta característica bastante sencilla de calcular. Vamos con los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿vale? ¿Qué me dice el intervalo de crecimiento? Intervalo de valores de X, recordad que siempre hablaremos de valores de X, en los que los valores de Y de la función crecen. Es decir, en aquellos tramos en los que conforme aumenta X, aumenta Y, ¿vale? Existirá, por tanto, una función creciente, ¿de acuerdo? Y en aquellos tramos en los que conforme aumenta X, es decir, de izquierda a derecha, disminuye Y, hasta aquí, ¿de acuerdo? Diremos que la función decrece. Vamos a ponerlo. Mi función crece para todo X que pertenezca a qué intervalo. Aquellos valores de X que hay entre, atención, desde menos infinito hasta X igual a menos 3, la función crece. ¿Vale? Desde menos infinito hasta menos 3, la función crece. ¿Hay algún tramo más en el que la función crezca? Pues la función crece también desde x igual a 0, hasta x igual a 1. Y desde x igual a 1 hasta más infinito. Por tanto, estos dos intervalos, como aquí hay un punto relleno, y aunque no lo hubiera también, se podría, en el caso de intervalos de crecimiento y decrecimiento, fusionar, diríamos que desde x igual a 0 hasta más infinito, ¿vale? Mi función crece. Por tanto, desde 0 a más infinito. Disculpad que el infinito me ha salido de aquella manera. ¿Ok? Y diremos que mi función decrece para todo x perteneciente a ¿qué intervalo? En este caso, el único intervalo de decrecimiento. Conforme está aumentando el valor de x, el valor de y está disminuyendo. Y ocurre desde x igual a menos 3 hasta x igual a 0. ¿Vale? Entre menos 3 y 0 mi función decrece. ¿Ok? Bien, esto sería repaso. Hasta aquí ya lo habíamos visto antes. Vamos ahora rápidamente a explicar dos cositas nuevas que veréis que son muy sencillas. ¿Qué sería la discontinuidad? ¿Vale? Una función es continua si puedo dibujarla de un solo trazo, sin levantar el boli y sin cambios bruscos de trayectoria, ¿vale? En este caso, fijaros, esta función, si yo la quiero pintar de un solo trazo, aquí tendría que levantar el boli para continuar por aquí, y aquí tendría que levantar el boli para continuar por aquí. Es decir, que existen discontinuidades, ¿vale? Por tanto, esta función continua no es discontinua, ¿vale? Ahora, tenemos tres tipos de discontinuidades. Discontinuidad evitable, cuando se produce simplemente un cambio de trayectoria brusco. ¿En qué tipo de funciones? Imaginaros que nos encontramos con una función así, ¿vale? Y que fuera una función lineal y de golpe, ¡pum!, ¿vale? Cambia de trayectoria. Como veis, no existe ningún salto, es decir, existe un vértice y están unidos los dos tramos de función. Pero se produce un cambio brusco en la trayectoria, ¿vale? Imaginaros otra igual, de este tipo, una función que fuera constante y de golpe que uniera con una de segundo grado.
No hay ningún salto en este vértice, pero sí hay un cambio de trayectoria brusco, ¿vale? Bueno, pues a eso se le llama discontinuidad evitable, aquí abajo, ¿vale? Discontinuidad evitable. Simplemente se produce un cambio de trayectoria brusco, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué sería una discontinuidad de salto finito? ¿Qué sería una de discontinuidad de salto finito? Bueno, pues existe, es decir, no es como el ejemplo que hemos visto antes, que simplemente es un cambio de trayectoria y no se rompe la función en trozos. Y aquí en este caso, la de salto finito, sí que existe un hueco de la función entre dos valores sucesivos de x, ¿vale? Y además de eso, las de salto finito, la distancia entre esos puntos se puede medir. Vamos al ejemplo que tenemos puesto en nuestra función. Cuando llegamos aquí a igual a menos 3, ¿vale? Existe un salto, ¿vale? Existe un salto entre este punto y este punto, que sería el siguiente de x de la función, ¿ok? ¿Esta distancia se puede medir? Sí se puede medir, ¿de acuerdo? De hecho existen 6 unidades en dirección vertical, ¿vale? Entre este punto y este punto. Por tanto, diríamos que para x igual a menos 3, ¿ok? Existe una discontinuidad de salto finito. ¿De acuerdo? Si continuamos con nuestra función, ¿vale? Vemos que es continua hasta aquí y aquí se produce otra discontinuidad. Existe un salto en x igual a 1 entre este valor de x y el siguiente. Imaginaros, la función a lo mejor no tendría por qué seguir en x igual a 1, podría arrancar aquí, ¿vale? La cuestión es que este salto se puede medir. Existe una unidad de y, ¿vale? Si fuera en diagonal, imaginaros que aquí arrancara la función, se podría medir, serían 2 unidades de x y 3 unidades de y, ¿vale? Pero en este caso el salto es más pequeñito, es un salto de una unidad de y nada más, se puede medir. Por tanto, en x igual a 1 existe otra discontinuidad de salto finito. ¿Vale? Finito. Finito significa que se puede medir. Algo finito se mide. Algo infinito no se puede medir. ¿Vale? Y eso a colación del tercer tipo. Discontinuidad de salto infinito. Existe un hueco en la función entre dos valores sucesivos de x y la distancia entre esos puntos es infinita. No la puedo medir. ¿Eso en qué casos ocurre? Bueno, pues ocurriría en funciones en las que, por ejemplo, tengamos un tramo así, imaginaros, ¿vale? Y aquí hay un salto y aquí nos encontramos una función que viene desde menos infinito, ¿ok? Y llega así, ¿vale? Y diríamos, esto está ocurriendo en x igual a, imaginaros, x igual a 2, en esta función, ¿no? Que esto fuera x igual a 2, ¿vale? La distancia que existe entre este punto y ved que aquí no hay un punto relleno ni un punto hueco, significa que la función va hasta menos infinito, ¿vale? Ya lo veremos en cuarto, ¿de acuerdo? Que son las funciones, pues las exponenciales, las logarítmicas, etcétera, etcétera, ¿vale? O incluso también las funciones racionales, ¿vale? Las que tienen, en este caso, incógnitas en el denominador, ¿vale? Bueno, pues, como estáis viendo, este salto no se puede medir. Por tanto, diríamos que para x igual a 2 existe una discontinuidad de salto infinito. ¿Ok? Eso en las funciones que representemos lo vais a ver con mucha facilidad. ¿Ok? Borro este ejemplo y continuamos con la última característica interesante a ver hoy, ¿vale? Bueno, por lo menos que podemos evaluar en esta función. Siguiente, sería los máximos y los mínimos. Atención, ¿eh? Se define como aquellos puntos de la función donde tanto a la izquierda como a la derecha, ¿vale? En un punto determinado de la función, tanto a la izquierda como a la derecha, en puntos infinitamente próximos, es decir, imaginaros estos puntos que están infinitamente próximos a este y estos puntos que están infinitamente próximos a este, en una función continua, bueno, pues existen valores de y que son menores, ¿de acuerdo? Cuando es un máximo, los valores que infinitamente próximos son más pequeños, o los valores de y son mayores, ¿vale? Como ocurre aquí. Es para este valor de x, que es x igual a 0,
Los valores de y a la izquierda y a la derecha son más pequeños que este, que es un mínimo. ¿De acuerdo? Entonces diríamos que en esta función, en x igual a 0, hay un mínimo. ¿De acuerdo? Hay un mínimo. Seguimos. Los distintos máximos y mínimos de una función se llaman relativos y el mayor de los máximos o el menor de los mínimos se llama absoluto. ¿De acuerdo? Bien, como dijimos en clase, recordad, aquí en esta función no hay máximos. ¿Por qué? Porque debería haber una continuidad, tiene que haber una montaña, una ladera a la izquierda y una ladera a la derecha. ¿De acuerdo? Esto tampoco es un máximo porque la función debería continuar y bajar. ¿Vale? Como solamente se queda cortada en este punto, esto no es un máximo, ni esto tampoco. Ni esto sería un mínimo. ¿Por qué? Porque no hay una continuidad de la función de manera que se genere un valle. ¿Qué hay en esta función? Solamente hay un mínimo, ¿vale? Este valle es un mínimo en x igual a 0. Como es el único mínimo que hay en la función y no hay ningún otro mínimo, diríamos que este mínimo es absoluto. Si hubiera más mínimos, ¿vale? Los que sean más bajos, pues, perdón, los que sean mínimos que estén por encima de este, pues serán los relativos y este sería el absoluto. ¿De acuerdo? Os pongo un ejemplo. Recordad, como si fuera esto la altimetría de una etapa del Tour de Francia. ¿Vale? ¿Qué estamos viendo? Que este punto, imaginaros, para x igual al kilómetro 100, existe la cota más alta, ¿vale? Para x igual a 100 diríamos que es el mínimo en 100, ¿vale? Para x igual a 100 es el mínimo, el máximo absoluto, disculpad, el máximo, la cota máxima, ¿vale? Y diríamos que, imaginaros, aquí hay más máximos. En esto imaginaros que es 30, 50, ¿vale? Pues diríamos para x igual a 30 y 50 son máximos relativos, ¿vale? Porque son montañas, son picos, pero no es el máximo de toda la función. Por tanto, serán máximos relativos, ¿de acuerdo? Igualmente, estamos viendo en esta función que también existen mínimos. ¿De acuerdo? En este punto hay un valle, en este punto hay un valle y en este punto hay un valle. Y diríamos, pues mira, para x igual a 70 está el mínimo absoluto, ¿vale? Es la cota más baja dentro de los valles de mi función. Y diríamos que en x igual a, por ejemplo, 35 y en x igual a 120, ¿vale? Son mínimos relativos. Son valles también de mi función, pero no son los valores más pequeños de mínimo que hay en mi función. ¿De acuerdo? Eso respecto a los máximos y los mínimos. Recordad, el máximo de los máximos será el absoluto, el resto de máximos son relativos, el mínimo de los máximos, el mínimo de los mínimos o el menor de los mínimos es el mínimo absoluto y el resto de mínimos que encontremos serán mínimos relativos. ¿De acuerdo? Bien. En este caso, en la función que estamos utilizando como ejemplo, solamente hay un mínimo que es absoluto, por tanto, que está en x igual a 0. ¿Y qué es la periodicidad? La periodicidad, que es la última de las propiedades a analizar. Bueno, pues una función es periódica si cada cierto número de valores de x constantes, que llamamos periodo, ese intervalo de valores de x constantes, se llama periodo, la función se repite, ¿vale? Aquí no ocurre esto. Aquí vemos que la función no tiene ningún patrón de repetición, ¿vale? ¿Dónde encontraríamos una función que fuera periódica? Aquí podríamos ya directamente decir en este ejercicio, no periódica, ¿vale? Nuestra función no es periódica. Porque lo dicho, no existe ningún patrón de repetición en esta función. ¿Dónde encontraríamos una función periódica? Bueno, pues os pongo el ejemplo de las funciones trigonométricas, por ejemplo la sinoidal, como si fueran las ondas. Imaginaros una función de este tipo. ¿Vale? Como estáis viendo, cada x valores, ¿vale? La función se repite, ¿vale? La función
mantiene el mismo patrón, vuelve a subir al mismo valor de y máximo y vuelve a bajar al mínimo valor de y máximo. Cada ciertos valores de x que son constantes. Estos valores de x lo que llamamos periodos. ¿Ok? Bueno, pues esas son las funciones periódicas. Lo dicho, es muy extraño encontrar periódicas. También podemos encontrar, a lo mejor, pues, funciones que sean a trozos de este tipo. ¿Vale? Imaginaros, ¿no? Que encontremos una función así, que sea como un diente de sierra, ¿no? Funciones a trozos de este tipo. También serían periódicas porque cada intervalo de x, ¿vale? La función se repite. ¿Vale? Un intervalo de x que es constante. ¿De acuerdo? Nada, en nuestro caso, este ejemplo, lo dicho, no es periódica. Bueno, espero que este recordatorio os sirva para poneros las pilas y a funcionar a tope, ¿ok? Con las funciones. Características de las funciones, ya sabéis, aquí las tenéis todas. Falta simetría que irá en otro vídeo. Un fuerte abrazo.